Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un gusto de retomar nuestro repaso, estudio de los temas que nos vienen en la lección de la escuela sabática. Este trimestre está tocando a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Plata. Con el grupo de profesores estamos organizando y desarrollando esta lección. Y en esta oportunidad tengo el gusto de presentar al pastor Roy Graf. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentos de estar acá para repasar, estudiar estos temas de la lección, de la palabra de Dios. Muy bien. Y está también con nosotros el pastor Carl Boscan. ¿Qué tal, Carl? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Contento también de poder participar de este repaso. Bueno, qué privilegio esta mesa, de eruditos como ustedes. Realmente para mí es un privilegio. Y seguramente vamos a sacar muchas lecciones, enseñanzas prácticas, digamos, para nuestra vida cotidiana en lo que va de esta semana, que se titula Misión en favor de los necesitados. Dentro del trimestre, que es la misión de Dios, mi misión, estamos en la lección 8, Misión en favor de los necesitados. Pero antes de introducirnos al tema, vamos a implorar la conducción de Dios en el estudio, repaso de esta lección, y vamos a pedir al pastor Roy, por favor, podría guiarnos en la oración. ¿Cómo no? Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y estás con nosotros, gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de estudiar tu palabra, de hacerlo en libertad, de abrir este libro sagrado y ver qué lecciones, Señor, tú tienes para nuestras vidas aquí en relación al cumplimiento de tu misión. Guíanos a través de tu palabra, que tu Espíritu a través de ella nos hable. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y la lección, particularmente a partir del día domingo, plantea un incidente en la vida de Jesucristo del cual creería que podemos sacar varias lecciones con respecto a la misión. Carl, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de Jesús allí en Capernaum con estos amigos que llevan al paralítico y lo ponen delante de Jesús? Muy bien, Jorge, es un relato muy lindo, la verdad, es una de las historias que más me agrada allí del Evangelio, del ministerio de Jesús. En uno de los lugares donde podemos encontrar la historia es Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Y efectivamente, como vos mencionás, se trata allí de unos amigos que llevaron a aquel paralítico para que pueda ser sanado por Jesús, pero se encontraron que había una enorme multitud allí a la entrada y dentro de la casa, de tal manera que no podían cumplir con su objetivo. Entonces no tienen mejor idea que treparse al techo de la casa, hacer un boquete desde arriba y poder bajar a su amigo, ¿verdad?, justo a la presencia del Señor Jesús, quien efectivamente obra el milagro en favor de estos viendo la fe de ellos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en lecciones, tenemos varias para comentar, ¿no? Primero que nada, qué importante es la amistad y la comunidad, ¿no? Claro. Yo creo que si solamente una persona hubiera querido, ¿verdad?, llevarlo, no hubiera podido al encontrarse el problema, pero fue esa sinergia que se genera y la motivación de la amistad genuina, claro, lo que hizo que estas personas hicieran algo osado, atrevido tal vez, pero en favor de aquella persona que ellos amaban y querían indudablemente, claro, ¿cierto? Manifiesta un espíritu solidario, lo ven ahí correcto, postrado, desesperado y hacen algo. Así que mostraron un profundo amor y compromiso también, ¿no? Y de alguna manera nosotros, si queremos realmente efectuar un cambio en la sociedad o en nuestro medio, a nuestro alrededor, en nuestra familia, indudablemente nos tiene que motivar eso genuino, ¿no? El amor, la compasión sincera, verdadera hacia el otro, ¿cierto? Lo otro que uno observa es la fe y la perseverancia de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con desafíos al cumplir con la misión y nos desanimamos, nos venimos abajo, ¿verdad? Porque vemos que lo que teníamos pensado no se puede realizar porque hay un obstáculo. En este caso era la multitud, por decirlo así, claro, ¿no? Sin embargo, ellos con fe, ¿verdad?, fueron perseverantes en su propósito y encontraron una solución que tal vez a no todos se hubiera ocurrido. Claro, no es la más ortodoxa, no digamos, es la más ortodoxa. Pero era exacto, pero fue efectivamente, ¿no? Lo otro que uno aprende de este relato es la actitud de Jesús, ¿no? La compasión y el poder que tiene Jesús también. No nos olvidemos que la misión es de Jesús, así que el mayor interesado en salvar a las personas, en restablecerla, restaurarla, es el mismo Jesús. Así que si nosotros mostramos esfuerzos perseverantes, fe, ¿verdad?, de alguna manera Dios va a bendecir esos esfuerzos y Dios va a obrar en medio o por medio de nosotros, ¿verdad?, para que podamos ver también su mano guiando y todo lo demás.
Y lo otro y lo último, tal vez la importancia del trabajo de equipo y colaboración, ¿no? Como decíamos, si solamente uno de ellos hubiera llevado a su amigo, tal vez no hubiera logrado esto, pero allí los 4 trabajando, cada uno de su lugar, lograron llegar hasta donde estaba Jesús. Y qué importante es en el trabajo misionero saber que uno tiene a alguien con quien trabajar, ¿no? Esa complementariedad que es necesaria. Necesitamos combinar esfuerzos para poder desarrollar nuestros objetivos y a menudo necesitamos de los demás, no podemos prescindir de la ayuda de otros. Así que qué importante es que podamos vernos como un equipo, ¿no? Y fíjense, bueno, vos lo mencionaste, ¿no? Pero Jesús dice, al ver la fe de ellos. Exacto. O sea, no está mirando solamente al paralítico, exacto. Mira la fe de ellos. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en la tarea de la misión, tenemos que hacerlo con fe también. Correcto. Porque si decimos, bueno, vamos a hacer esto, pero no va a pasar nada, yo sé que nadie nos va a recibir. Ojo, Dios está mirando también nuestra fe. Y a mí me parece también que de alguna manera este incidente como que es un resumen de la misión en el sentido de que estas personas conocían la necesidad, la desesperación, la angustia de esta persona y conocían también el poder de Jesucristo para sanar y lo que hacen es simplemente juntarlo. Exacto. Y cuando la necesidad humana se une al poder divino, hay salvación, hay sanidad, etcétera, ¿no? Me parece que esa es nuestra tarea. No tenemos el poder para cambiar a la gente, pero sabemos de alguien que sí lo tiene porque lo hemos vivido en nuestra vida, lo hemos experimentado, ¿no? Si tuviéramos que definir la misión, tal vez a partir de este relato, sería sencillamente llevar a otros a Jesús, ¿no? Así, de manera sencilla, ¿no? Muy bien. Bueno, cuántas lecciones hermosas tenemos de este incidente, pero avanzando un poquito más, Roy, yo te preguntaría, ¿de qué modo podemos aplicar el método de Cristo teniendo en cuenta que no podemos hacer milagros? O sea, bueno, nosotros no, claramente, creemos en los milagros, no son tan frecuentes quizás como en los días de Jesús, pero ¿cómo podemos hacer? Sí, es verdad. Los milagros, por supuesto, no los hacen los seres humanos, los hace Dios, y de pronto hay gente que puede decir, no, yo he visto milagros, y la verdad es que yo también, ¿no? Recuerdo compañeros de trabajo que de pronto tenían ese don de la oración, ayunaban y uno ve milagros. Pero por allí, es verdad, uno podría decir, en la mayoría de los casos quizás no tenemos esa capacidad. Y uno ve ejemplos que nos plantea la lección de escuela sabática, por ejemplo, el paralítico de Betesda, ¿no? Es un ejemplo muy interesante. O sea, Jesús entra allí a la zona del estanque, la gente, muchos enfermos allí que esperaban que el agua se moviera y había una creencia de que si ellos lograban arrojarse al agua cuando el agua se movía, ellos creían que un ángel removía el agua, ¿verdad? Entonces tenían la posibilidad de tener sanidad y Jesús se acerca allí a un paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es una pregunta rara, ¿no? Porque preguntarle a un paralítico, ¿quieres ser sano? Que está ahí justamente porque probablemente está esperando la oportunidad de lograr sanidad, parece extraño, pero es una pregunta que le permite a él explicitar lo que piensa, le permite a él ejercer su fe, le permite expresar si él tiene otras necesidades. Me tocó hacer un tiempo, hace años atrás, una pasantía hospitalaria. Y el capellán de la institución, que era, digamos, mi tutor, por así decirlo, me dice un día, íbamos a visitar pacientes y me dice, cuando vayamos a visitar a fulano, me dice, o a todos en realidad, pero estaba pensando en un caso, me dice, acuérdate de preguntarle por qué motivos quisiera que oremos. Y yo lo miro como diciendo, ¿por qué va a querer que oremos? Si está tirado en la cama, ¿no? Con una pata rota, Y él me dice, te vas a sorprender, me dice. Y es verdad, de ahí en más, cada vez que íbamos a un paciente, yo le decía, bueno, ¿le gustaría que oremos? Casi todo el mundo decía que sí. Y entonces le decía, ¿por qué motivos? Y me sorprendí al ver que algunos ni siquiera mencionaban el tema de su salud. Algunos sí. Pero muchos tenían una lista que no pasaba por ahí, no estaban preocupados por eso. Decían, bueno, estamos acá unos días, un tiempo, después nos vamos. Eso no era lo que les preocupaba. Y algunos sí mencionaban el tema de la salud, ¿no? La gente tiene necesidades. Entonces Jesús hace esa pregunta, ¿quiere ser sano? Y entonces, bueno, lo que responde él es que él tiene un enfoque de la solución del asunto
bastante restringido, digamos. Pesimista casi. Exacto, ¿no? Como que bueno, yo no tengo quien me arrime, ¿no? Estoy acá. Capaz que le era funcional la enfermedad, quién sabe, porque hay gente que a veces tiene eso, ¿no? De dar lástima, como que le da un cierto poder. Se había adaptado quizás, ¿no? Tanto que, bueno, y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, anda, él tiene que ejercer la fe. Y efectivamente hay un milagro, pero también es cierto que la forma en la que Jesús se aproxima al paralítico nos muestra algo que está muy bien explicado, muy bien representado en una declaración de Elena de White donde nos habla de 5 cosas, algunas que de pronto quizás se den juntas, que tienen que ver con lo que a veces llamamos el método de Cristo. Por supuesto, no es lo único que Jesús hace, o sea, cuando uno estudia los evangelios hay muchas cosas que Jesús hace, pero bueno, digamos, aquí tenemos estas 5, podríamos agregar en otras circunstancias otras más, donde ella dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, claramente tenemos eso ejemplificado acá, les mostraba simpatía, si Jesús va y le pregunta si quiere ser sano, demuestra interés por él, está demostrando esa simpatía, atendía sus necesidades, claramente Jesús hizo eso, ¿verdad? Estaba atendiendo su necesidad, se ganaba su confianza y es interesante que el hombre la ejerció porque él se tuvo que levantar, o que podría decir, pero ¿cómo me vas a pedir que me levante si llevo acá tanto tiempo, años, ¿no? Y él, sin embargo, cree en Jesús, quizá porque la forma en la que Jesús se aproxima despierta en él fe. ¿Sí? Si bien la fe es algo que nosotros debemos ejercer, lo hacemos gracias a la ayuda de Dios, ¿no? Como otro caso donde el Padre se acerca a Jesús por el hijo endemoniado y le dice, si puedes, ten misericordia de nosotros y ayuda, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cómo? ¿No? Mirando el texto en el griego, ¿cómo si puedes? Le dice, ¿cómo es eso? El problema no es si yo puedo, el asunto es si tú crees. Y el Padre ahí reacciona, ¿no? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, él se da cuenta de que sí, lo suyo es débil, pero él tiene una parte que hacer. Bueno, este paralítico responde, ¿sí? Y entonces el último paso de Elena de White es, sígueme. Jesús les pedía, sígueme, ¿no? Entonces él se levanta y de hecho, bueno, él se convierte en un seguidor. Si uno lee el resto del relato, se da cuenta de que aunque él no está acompañando a Jesús, pero desde el punto de vista de aceptarlo a Jesús, de creer en Jesús, se convierte en un seguidor. Y estos pasos, si nosotros los analizamos, vemos que en realidad no requieren hacer milagros. Nosotros podemos acercarnos a las personas como quienes desean hacerles el bien, mostrarles simpatía, atender sus necesidades dentro de nuestras posibilidades, ganarnos la confianza, esas cosas. O sea, parecía como que estás construyendo un puente para después llegar con el mensaje, ¿no? Y ese puente tiene que ser firme. Exacto. Que hay una relación, entonces ahora la persona está más predispuesta, ¿no? Exactamente. Efectivamente, el método acá se enfoca en ese puente. En el sígueme van a aparecer, allí está la aceptación de un mensaje también. Claro. De hecho, en el otro relato que menciona nuestra lección es interesante que Jesús también hay una situación con un poseído, ¿verdad? Y es interesante que cuando Jesús expulsa a los demonios, la gente se admira de su doctrina. Y uno dice, ¿dónde está la doctrina? Pero evidentemente Jesús enseñaba y la gente entendía que el mensaje de Jesús tenía poder. ¿Sí? Enseñaba con autoridad también. Exacto, como diría Mateo 7 al final del Sermón de la Montaña, ¿no? Él no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Exacto. O sea, su mensaje, ese mensaje tenía poder y la gente ejercía fe en ese mensaje y lo aceptaba, ¿no? Muy bien, interesante. Y Carl, estamos pensando en esta situación quizás tan actual, ¿no? El ministerio por los desplazados, por los refugiados. ¿Cómo podemos establecer una misión enfocando a ese grupo de personas que cada vez es un número creciente por distintas razones en nuestro mundo, a veces de guerra, de economía, etcétera? Sí, efectivamente el mundo actualmente vive una situación dramática con respecto a este tema, aunque es algo que ha pasado, digamos, en la historia humana muchas veces, ¿no? Y si nosotros nos preguntamos, ¿dice la Biblia algo al respecto? Por supuesto, la Biblia tiene mucho para decirnos porque muchas narrativas de la Biblia están en el contexto de esto, ¿no? De extranjeros, desplazados o refugiados.
Pensemos que el mismo Jesús y su familia tuvieron que ir a refugiarse a Egipto. Sí. Pensemos que la narrativa de Israel comienza con un inmigrante, ¿verdad?, que sale de su tierra. Y que también tiene que ir a Egipto. Y que también tiene que ir a Egipto por una situación. Sí, correcto, ¿no? El exilio, es decir, mucho de la narrativa bíblica tiene que ver en ese contexto. Así que lo cierto es que la Biblia nos enseña muchísimo al respecto, ¿no? Pero hay principios, tal vez hay elementos muy básicos. Primero que nada, tal vez recordar las palabras de Jesús en Mateo 22:39, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Así que indistintamente de su origen, de su situación, nosotros vemos en el Evangelio un llamado a amar, amar a los demás y amarlo indistintamente de su origen, su realidad, ¿no? Lo siguiente, cuando uno estudia la Biblia va a observar que hay muchísimas leyes, inclusive en el Pentateuco, que velaban por los cuidados que debía tener la nación de Israel en favor del extranjero de manera en particular. Pienso, por ejemplo, en Éxodo 22:21, donde se insta a no maltratar ni oprimir al extranjero, recordándole a Israel que ellos habían sido extranjeros en Egipto también. Así que Israel había vivido lo que era ser oprimido en un país que no era el suyo, de tal manera que cuando ellos formaron una nación no se tenían que olvidar de eso y tenían que estar abiertos y abrir sus puertas y los derechos sociales a favor de ellos también, ¿cierto? La Biblia también nos insta a ser hospitalarios, ¿no? Es un principio, es una cualidad. En la Biblia lo vamos a ver como una cualidad de muchos personajes, lo vamos a ver como una característica que debieran tener los líderes de iglesia o los ancianos, ¿verdad? Allí en las epístolas pastorales de Pablo se menciona como un requisito fundamental de los líderes de la iglesia. Hebreos 13:2 nos recuerda que no debemos olvidar la hospitalidad, que algunos sin saberlo, dice, hospedaron ángeles, ¿no? Así que qué importante esto de abrir las puertas de nuestro hogar para poder recibir, para poder ayudar, para poder brindarnos hacia aquellos que lo necesitan. Estaba pensando, Carl, porque en los estudios que vemos de crecimiento de iglesia, uno de los detalles que se menciona es que aquella persona que está desplazada como que es más receptiva, porque al moverse ha perdido vínculos, ha perdido relaciones, por ahí la red de sostén familiar, etcétera, y por ahí está en una búsqueda de un ámbito donde esta persona pueda de alguna manera ser contenida, ¿no? Y eso puede ser acompañado lo emocional también con lo espiritual. Y entonces tenemos una persona que está más predispuesta a recibir el mensaje. Totalmente, así que ahí como iglesia nosotros tenemos un campo misionero, ¿verdad?, muy fértil, donde podemos realmente por medio del método de Cristo, como decía Roy, poder llegar a las necesidades de esta gente, ¿no? Y tal vez si uno se pregunta, bueno, ahí tenemos los principios en la Biblia, pero hoy como iglesia, ¿qué podemos hacer para poder volcar nuestro ministerio en favor de aquellos que lo necesitan en estas condiciones? Bueno, la iglesia tiene ministerios que trabajan en favor de estas problemáticas. Una manera sería apoyar, ¿verdad?, estos ministerios de todas las maneras posibles, ¿verdad? Con nuestras oraciones, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra disposición, con nuestro trabajo voluntario. También podemos participar en nuestra sociedad en la defensa de los derechos de aquellas personas que están en esta situación vulnerable, ¿verdad? Y poder velar por situaciones, por derechos, por políticas que los ayuden, ¿verdad? Para poder tener lo que necesitan. Ofrecer hospitalidad como iglesia, qué importante, y cuántas cosas podemos hacer al respecto, ¿no? Y hay hermanos que realmente les gusta trabajar en esto. A veces tienen dificultades para desenvolverse en algún ministerio, pero esto lo hacen con tanto amor, ¿verdad? Qué importante es poder involucrarnos en esto. Y otra cosa que la iglesia tiene que hacer es promover educación y comprensión para que podamos generar empatía y apoyo ante estas situaciones, ¿no? Es decir, tenemos un mensaje cristiano que tenemos que compartir, tenemos que ayudar a nuestro medio a entenderlo y poder de esa manera atender estas necesidades, ¿no? Que seguramente en medio de esa situación recibe un mensaje de esperanza, un futuro mejor, y encontrar una comunidad que lo va a apoyar, sin duda, es un campo realmente muy interesante desde el punto de vista misionero, ¿no? Bueno, Roy, a ver, indudablemente no podemos ayudar a todas las personas, no tenemos la capacidad en varios aspectos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer por aquellos que no alcanzamos a ayudar? Bueno, sí, indudablemente nosotros nos vamos a enfrentar muchas veces con personas a las que
queremos ayudar, pero no podemos satisfacer plenamente sus necesidades. O sea, a veces nos vamos a encontrar con personas que han perdido seres queridos, nosotros no se los podemos devolver, digamos. Por supuesto. O incluso pueden haber pérdidas, no sé, materiales o de salud, por ejemplo, en las cuales nuestra capacidad de intervención es muy limitada en cuanto a satisfacer esa necesidad específica, o nula incluso. Pero de todos modos nosotros podemos hacer cosas. Podemos, para empezar, demostrar simpatía, acercarnos a la persona, mostrarle que no está sola, incluso si nosotros hemos pasado por una situación que quizás no es igual, pero que nos permite entenderlo, tal vez mostrarles que empatizamos, que entendemos lo que pasa. A veces puede que no, si no hemos estado en la misma circunstancia o una circunstancia similar, no, pero demostrar ese respeto por esa necesidad. En segundo lugar, creo que nosotros podemos ayudar a las personas a devolverles la esperanza. Es decir, nosotros no podemos solucionar todos los problemas en este mundo, ¿verdad? Nadie puede, pero podemos decirles, no va a ser esto siempre así. ¿Sí? Y una tercera cuestión que para mí es muy importante es ayudar a la persona a seguir adelante. Porque la realidad es que si perdió un ser querido, si ha tenido una pérdida catastrófica, si ha tenido un problema grave de salud, que puede tener sus limitaciones, pero esa persona está con vida, esa persona tiene que seguir adelante de alguna manera. Y nosotros tenemos que animarla, ayudarla dentro de nuestras capacidades. La vida continúa. Exactamente, la vida continúa. Y sí, habrá una instancia de reencuentro, por eso decía lo de la esperanza, que no va a ser ahora, pero mientras tanto hay que sobrellevar esa pérdida o lo que sea, ¿no? Y necesitamos ayudar a la persona en ese sentido. Y creo que esas son cosas que nosotros podemos hacer en línea con la misión de Jesús, ¿no? Que Él se ve a sí mismo como una persona. Nosotros vamos, por ejemplo, al sermón de Jesús allí en Lucas 4, ¿no? Donde Él se hace un poco eco aparentemente de Isaías, cuando hace referencia a estos años sabáticos donde se restituían todas las cosas, ¿no? Quizá un jubileo. Él habla de sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. No todo eso está a nuestro alcance, no podemos devolverle la vista a alguien, por ejemplo, pero podemos ser de alguna manera instrumentos de Jesús, o sea, hacer lo que Jesús hacía dentro de nuestras capacidades para que otras personas efectivamente sientan alivio en su sufrimiento. Por ahí puede ser como lo que algunos llaman el ministerio de la presencia o de la compañía, ¿no? Estar. Hay veces donde, sin decir nada, pero estando, quizás poniendo un brazo en el hombro, abrazando, y ya estamos ayudando a una persona, ¿no? Que está en una situación de pérdida, como vos mencionabas, que no tiene retorno en este mundo, Así es. Que no tiene solución ahora, pero aún así puede saber de que estamos para acompañar. Muy bien, avanzando un poquito más, Carl, ¿cómo podemos aplicar Juan 15:13 en nuestro ministerio por los demás? Quizás repasemos qué dice Juan 15:13. Leamos allí, por supuesto. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Para nosotros los cristianos Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros de alguna manera tratamos de seguir esa medida, ¿no? que Jesús nos ha dado. Y este texto es muy, muy lindo porque hay un principio muy grande aquí que puede aplicarse para muchas cuestiones de la vida, entre ellas también el ministerio en favor de los demás. Pensemos que este texto nos habla del sacrificio y la entrega de Jesús, ¿no? Él estuvo dispuesto a entregar su vida en favor de sus amigos, como nos llama aquí en esta parte, ¿no? Y evidentemente la misión requiere sacrificio, requiere entrega, requiere dejar nuestra zona de confort. Hemos hablado, ¿verdad?, en algunas lecciones previas sobre esto, dejar nuestra zona de comodidad y esforzarnos por hacer algo que no siempre es lo que queremos hacer, ¿no? Pero no es lo más cómodo, no es lo más cómodo, es lo más conveniente. Lo más conveniente. Hemos sido llamados a un ministerio, claro, ¿no? Entonces, obviamente que trabajar en favor de los demás requiere sacrificio, requiere
dejar en un segundo plano a veces situaciones personales, pero no porque esto no valga la pena, ¿no? Porque en realidad cuando uno trabaja por los demás uno se da cuenta que el mayor beneficiado es uno mismo, ¿cierto? Sí. El amor incondicional. Jesús amó, ¿verdad?, de manera incondicional. No tenemos que ser interesados en nuestro trabajo, debiera motivarnos un amor genuino, sincero, en favor de los demás. Eso es lo que verdaderamente puede llegar a transformar una vida, cuando nosotros amamos de verdad, ¿no? Claro. No por interés. Claro, no para sacar un provecho, un rédito, decir, bueno, claro, por supuesto. Y este texto también nos muestra un ministerio enfocado en el cuidado y en el apoyo de las necesidades de los demás, ¿no? Nosotros estábamos perdidos, Cristo vino a nuestro rescate y nos dio lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Claro. Y a partir de allí la obra de Dios es tratar de restaurarnos, redimirnos, y de alguna manera nosotros tenemos que buscar eso también, ¿no? Cuando hacemos misión, tratar de devolverle a las personas la esperanza, devolverle a la persona su integridad como persona, como individuo, como criatura de Dios, devolverle la dignidad, devolverle las aspiraciones, devolverle sueños, metas, devolverle una perspectiva, una proyección de vida que no solamente tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con la vida eterna también, ¿no? Claro. Así que la verdad que es un principio muy importante, y creo que es la base de nuestro ministerio también, ¿no? Bueno, y ya cerrando nuestro repaso de hoy, estaba pensando, ¿qué consejo le podríamos dejar a nuestros oyentes a partir de esto que estamos viendo, digamos, estamos rescatando en la Sagrada Escritura, esto de, digamos, pensar en el prójimo o la misión en favor del prójimo? ¿Qué consejo podríamos dejar a nuestra audiencia? Creo que hay cuestiones fundamentales. Cuando hablamos de las necesidades de las personas, nosotros queremos presentarles un mensaje, por supuesto, pero la realidad es que antes de presentar ese mensaje necesitamos establecer ese puente, que mencionabas antes, ¿no? El método de Cristo, por ejemplo, nos permite justamente establecer ese puente para entonces invitar a las personas a seguir a Jesús, que seguir a Jesús implica la aceptación, por supuesto, de un mensaje, pero ese puente es muy importante, y esta lección justamente se enfoca más que nada en lograr construir ese puente. ¿Cómo logramos nosotros para construir eso hay que estar atento, ¿no? Digo, pienso en el caso del buen samaritano, ¿no? De los dos primeros que pasan, miran y siguen, ¿no es cierto? Sí. Quizás podría pasarnos a nosotros también. No ser indiferentes Exacto. a las necesidades. Miramos pero no vemos, ¿no? O sea, no estamos con eso en mente. Entonces simplemente seguimos, ¿no? Por ahí nos puede pasar. Hemos estudiado en esta misma serie de lecciones Abraham atento, ¿no? Ahí afuera, claro, por ejemplo. Sí, esperando, buscando. Exactamente, creo que eso es fundamental, estar atento y no pasar por alto. La realidad es que con un mínimo de atención todos vamos a descubrir gente que tiene necesidades. Sí, no es difícil. Sí. Y la de afecto en este mundo y compañía, digamos, es algo básico. Inapreciable, además. Sí. ¿Algo quisiera agregar, Carl? No, sencillamente que tenemos que estar centrados en las necesidades, tenemos que de alguna manera extender el Evangelio hacia ahí cerquita nuestro, ¿no? Que es donde están esas necesidades, y de alguna manera involucrarnos, ¿no? Claro. Involucrarnos en esto. Y va a ser para el gran beneficio nuestro y de otras personas también. Bueno, gente, muchas gracias, Roy, Carl, por habernos acompañado en el repaso de esta lección. Y a nuestra audiencia, bueno, un saludo aquí desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, y un deseo también de que tengan un bendecido estudio, repaso, que puedan sacar muchas lecciones, que las podamos aplicar juntos, y esperamos reencontrarnos entonces para la próxima semana.